del 12 al 17. Y vamos a titular nuestra conferencia hoy, la conversión del apóstol Pablo. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La mayor parte del tiempo pasa a los seres humanos como una rutina, tras otra rutina. Muchos de ustedes comen, trabajan, duermen, pagan cuentas, etcétera, y así se les va a ir toda su vida o la mayor parte de su existencia. Millones de personas nunca han encontrado en esta vida respuestas a interrogantes filosóficas o religiosas o espirituales. Otras no han cambiado su vida como nacieron y fueron, se han desarrollado en la juventud, etcétera, etcétera. Y a otras personas nunca han querido creer nada de lo que no han oído, de lo que no han visto o de lo que no han palpado con sus manos. Pero la Biblia, el libro de los libros, nos dice que para las personas que quieran creer lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Dios tiene para ti en esta noche y para los que nos escuchan por la televisión un cambio radical de tu vida. Así es. Dios puede en esta noche, en este momento, cambiar radicalmente tu familia, radicalmente tu matrimonio, radicalmente tu destino, y va a ser un cambio tan radical el que Dios tiene para ti, que puede revolucionar profundamente tu manera de ser, de pensar y de actuar. Cuando nosotros hablamos de la conversión, o de que una persona se convirtió de la marca de cigarros Raleigh, ahora fuma Delicados, del champú VO5 al champú fulano de tal, o se convirtió ahora, ya no está en la dianética, ahora está en la filosofía oriental. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de una persona que iba por un camino, que usaba ciertos productos, que tenía ciertos hábitos, que tenía ciertas costumbres de vivir, y de repente algo le cambia y camina en otra dirección y sus antiguas costumbres, hábitos y manera de vivir los deja para seguir otro estilo de vida. Con este lenguaje sencillo, nosotros vamos a hablar acerca de otra conversión que es la verdadera, la más profunda y la única que vale la pena para poder dejar lo que antes seguíamos y cambiar y seguir otro estilo de vida al cual Dios te invita en esta noche a seguir. Hay 4 factores importantes, radicales, en cualquier conversión a Jesucristo. Hay muchos de ustedes que dicen, bueno, yo siempre he creído en Cristo, soy católico, o siempre mi familia fue presbiteriana y sí crecí en la iglesia evangélica, pero el hecho a que tú digas que eres cristiano, o que asistes a una iglesia, o que crees en Dios, hay un grande espacio entre lo que tú dices y lo que realmente ese Cristo ha podido transformar y revolucionar totalmente tu vida.
Para que exista una verdadera conversión, hay 4 factores importantes y los vamos a analizar en la vida del apóstol Pablo. En primer lugar, la conversión ocurre durante el curso normal de nuestra vida. Hay muchos que salen a su casa y se suben al camión y nunca se imaginaron que en el camión les iban a dar un folleto, o en la oficina hay un cristiano que te habló de Cristo, o tal vez muchos vinieron a esta reunión, o muchos que ven la televisión, se sientan en su casa, prenden el aparato de televisión y oyen un mensaje que nunca jamás esperaron que iban a recibir, y en ese momento dan el primer paso en su conversión. La conversión ocurre en cualquier momento normal de la vida. En segundo lugar, la conversión es inesperada y repentina. Nos deja en un estado de shock y confundidos. La aparición de Dios y el mensaje del Evangelio al alma humana produce un shock traumático. El mensaje de Dios a la Biblia es un shock tan traumático que despierta un temor profundo en el corazón, porque Dios se aparece o Dios te habla y te dice, tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Tú tienes que cambiar radicalmente tu manera de pensar, porque si tú sigues en el camino que tú estás ahorita viviendo, vas un camino derecho a autodestrucción y vas derecho al infierno. Tú te puedes burlar todo lo que quieras, dice Dios, en esta noche. Tú puedes decir todo lo que quieras en contra de mí, pero hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tarde o temprano vas a morir, vas a enfrentar la muerte, tal vez mañana, la semana que entra, y te tienes que enfrentar al juicio eterno de tu alma. Así que la conversión, de repente, Dios te habla en un desayuno, te ilumina y te amenaza. Sí, ¿por qué amenaza a Dios? Porque cuando nos encontramos con Cristo, Dios amenaza mi autonomía. Antes yo hacía lo que quería, yo era mi propio Dios, yo formaba mis reglas de vivir, yo tenía mis normas morales y nadie me podía decir nada, y me encuentro con el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, donde Dios me dice, tú no puedes seguir siendo tu Dios, ahora yo soy tu Dios, y tú te vas a hincar y te vas a someter y te voy a bendecir si tú en este momento sigues los pasos de mi Hijo Jesucristo. Este mensaje amenaza mi autonomía, por eso muchos resisten el llamado. No es que yo no puedo obedecerte, Dios, porque amo esta amante que tengo. Yo no puedo obedecerte porque amo el pecado. Yo no puedo obedecerte porque soy un ladrón, un blasfemo y un injuriador. Es más, yo he perseguido y matado a los que se decían cristianos. Dios amenaza nuestra autonomía diciéndonos que no podemos vivir como habíamos vivido. En tercer lugar, la conversión tiene que impactar a otras personas que viven cerca de nosotros. Tiene tarde o temprano tu cuñada, tu tía, tu tío decir, es que Panchito, qué barbaridad, es que lo conocíamos como el chocorrol de Santa Julia. Y vendía marihuana, y era un grosero, y pues, con su mamá y con su papá y esta muchacha con cuanto novio se acostaba, y este hombre era un borracho, y mírenlo ahora. La conversión impacta necesariamente a las personas que viven cerca de nosotros, porque ellos ven que ya no vivimos ni caminamos en el camino que ellos solían conocernos. Si no has causado un impacto en tu familia y en tus amistades cercanas, tú no tienes una conversión. Y en cuarto y último lugar, la conversión tiene que producir dentro de nosotros un cambio radical de actitudes. La conversión tiene que producir dentro de nosotros un amor a la santidad. Un amor a Dios como jamás lo habíamos tenido. Un amor a las Sagradas Escrituras como jamás lo habíamos tenido. Y en segundo lugar, no solamente cambiará nuestra vida amando a Dios, sino que la conversión forzosamente cambiará nuestra vida y tendremos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no, no hay una conversión. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, vamos a sacar estos 4 factores de la vida y la conversión del apóstol Pablo. Y antes de adentrarnos en la conversión de Pablo, leamos en el capítulo 7
del libro de los Hechos los antecedentes de las características del estilo de vida diametralmente opuesto de Pablo a lo que experimentó en su conversión. Pablo, antes de ser convertido, lo leímos en la primera carta a Timoteo, era blasfemo, o sea, Pablo era un hombre que hablaba pestes, groserías, maldiciones contra el Mesías, el Rabí Yoshua Mashiach, Jesucristo. Maldecía a los cristianos. Él creía en Dios Yahweh Adonai del Antiguo Testamento, pero ese Mesías, ese Jesús, para él era un impostor. Para él era un falso profeta y los cristianos merecían la muerte. Pablo era blasfemo. Pablo era además injuriador. Dice la palabra injuriador en el griego que significa sádico. Pablo era un hombre que disfrutaba torturando a sus semejantes. Para que comiences a entender quién era Pablo, no era ningún San Martín de Porres. Se deleitaba, se gozaba viendo cómo sufrían los seres humanos, principalmente los cristianos. Y Pablo era un perjuro, Pablo era una persona mentirosa, era una persona convenenciera, era el hombre más orgulloso y más pagado de sí mismo, religiosamente hablando. Se creía que cumplía con la religión y que cumplía con su religión del Antiguo Testamento. Dice en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Aquí está hablando del martirio del primer mártir de la iglesia llamado Felipe. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era el nombre de Pablo antes de convertirse. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Aquí encontramos a un hombre que era el único de los apóstoles o llamados apóstoles educado. Todos los que siguieron a Cristo eran pescadores, eran hombres del vulgo, no fueron a la escuela, no tuvieron ninguna educación académica. Pablo era un hombre altamente educado, refinado, culto, políglota y religioso. Además, era uno de los fariseos más connotados y reconocidos de su tiempo. En el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice Pablo, porque ustedes ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El mismo apóstol reconoce que él era un perseguidor de la iglesia. Cuando mataron al primer mártir de la iglesia, las ropas ensangrentadas de Felipe cayeron a los pies de Pablo. Y Pablo, indudablemente, por el adjetivo con el cual él se autocalifica de injuriador, disfrutó ver cómo ese muchacho era muerto, martirizado hasta la muerte a pedradas. Ese era Pablo, el que escribe la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. Muy bien, en el capítulo 9, dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte, se levanta un día, se sube a su caballo, y en su corazón había un odio tan grande contra el cristianismo y contra ese rabí Yoshua Mashiach, y contra los que seguían o los discípulos del Señor, que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pablo se levanta un día y esta era su rutina.
se convenció que él debía acabar con esa peste, con esa secta que se llamaban cristianos. Y un día así respirando todavía con ese odio, con esas ideas de venganza, con un espíritu de homicidio, fue con el más grande líder sacerdote. Imagínense nada más. En los religiosos de ese tiempo lo que hacían, daban licencia para que mataran cristianos. Denme cartas, sumo sacerdote. Quiero ir a Damasco y meterme a todas las iglesias donde hay esos cristianitos que le llamaban sinagogas. La palabra sinagoga significa lugar de reunión o asamblea. Y si me encuentro a alguien dentro de esos lugares, los voy a agarrar y arrastrando en el caballo, me los voy a llevar a que los metan a la cárcel y los torturen. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, vean ustedes, el primer factor en la conversión ocurre durante el curso normal de la vida. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, cuando menos lo esperaba, le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Yoshua, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí nosotros encontramos que puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida cuando Dios nos tumba de nuestro caballo. Ahí vas en tu caballo, macho, terco, terca, creyendo que es tu vida y que estás haciendo bien lo que estás haciendo, y de repente Dios te ilumina y te sientes totalmente desnudo delante de Dios, desnuda delante de Dios, y te dice: Lupita, no puedes seguir viviendo en fornicación con tu novio. Pancho, tú no puedes seguir traficando drogas. Julio, tú no puedes seguir robando en tu trabajo. Pancho, tú tienes que dejar esa amante que tú tienes. Ese estilo de vida te llevará al infierno. Yo soy Jesús y con tu vida me estás persiguiendo. La segunda parte de la conversión es inesperada y repentina. En el versículo 5, Pablo, cuando le pregunta al Señor: ¿quién eres? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Quiero que observen que Pablo estaba literalmente persiguiendo a los cristianos. Pero ese Jesús que se le aparece a Pablo le dice que al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo a él, porque los cristianos somos su cuerpo. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Cualquier cristiano que persigue a su hermano, cualquier cristiano que le hace daño a su hermano, cualquier cristiano que calumnia e insulta a su hermano, no importa de qué iglesia sea, está mutilando el cuerpo de Jesucristo. Porque es el cuerpo de Cristo al que nosotros le estamos haciendo daño. Cristo se identifica con su iglesia. Tocar a su iglesia es tocar a Jesús. Tocar un cristiano es tocar a Jesús. Y Él dice, es nuestro escudo y nuestro amparo en todas las tribulaciones. Ahora de repente Pablo se encuentra con una voz y con un hombre que le dice que había estado crucificado y le decía: está resucitado, y se da cuenta Pablo por primera vez en su vida que realmente él no estaba persiguiendo a los cristianos, él no estaba persiguiendo a sus hermanos, él estaba persiguiendo a Dios. El daño que tú le has hecho a tus padres
El daño que tú le has hecho a tu novia, el daño que le has hecho a tu jefe de tu trabajo, el daño que has hecho a tu propia vida, ha sido antes que con cualquiera aquí abajo en la tierra, ha sido hacia Dios. El hijo pródigo al regresar a su casa dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios. Hasta que tú no entiendas esto, oh alma pecadora que me escuchas, hasta que tú no tengas esa convicción, este segundo factor inesperado en tu vida, que de repente te ilumina el Espíritu Santo y descubres que es contra Dios tu vida, contra Dios lo has lastimado, contra Él has blasfemado, no puedes tener una conversión. Sus ojos del alma fueron abiertos y por primera vez en su vida descubría que era Jesús a quien él había perseguido. Esta fue la encrucijada en la vida del apóstol Pablo. El cambio que ahora iba a sufrir, él iba en su caballo persiguiendo y matando. Se enfrenta con Jesús y de repente, un día que nunca lo esperó, su conversión, su encuentro con Jesús cambiaría el destino de su vida. Antes iba en aquel camino, ahora él se comenzaría a dirigir hacia un destino totalmente opuesto. Esta es la conversión de un hombre orgulloso, déspota, soberbio, fariseo, legalista, se convertía a un hombre sencillo, manso, que no podía seguir luchando contra ese Cristo resucitado, y en ese momento cae de rodillas y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nunca podrá haber una conversión en tu vida hasta que tú no reconozcas que es Dios el que debe dirigir tu vida. Que es ese Cristo resucitado al que tú le debes obediencia por causa de que Él en la cruz pagó con su sangre y pagó en nuestro lugar por nuestros pecados. Tú no podrás tener una conversión hasta que no caigas rendido y le digas, aquí está mi espada y mi escudo, mis armas filosóficas, mi falso intelecto, mi falsa moral y todo lo que era. Señor, no tengo nada que ofrecerte. ¿Qué quieres? Señor, dime cuál es tu voluntad para mi vida. Esto se llama rendición. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La palabra manso significa los que han dejado de pelear contra Dios. No se puede ser feliz en la vida y estar en contra de la voluntad de Dios, porque la felicidad se encuentra solamente dentro de la voluntad de aquel que te dice, yo soy tu Dios y tú eres mi siervo o mi sierva. Ahora comenzaba Pablo a dar los primeros frutos de su nueva vida y destino, versículos 6 al 9. Temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el momento de nuestra conversión, Dios nunca nos revelará y nos dirá, bueno, ahora quiero que seas ingeniero, ahora quiero que vayas a esa escuela, quiero que te cases con esa muchacha, quiero que hagas esto o que hagas aquello. Desde el momento de nuestra conversión, el justo por la fe vivirá. Desde el primer día de tu conversión, Dios te dirá, ve a tu casa ahorita en la noche, si recibiste a Cristo hoy en la tarde, híncate, ora y comenzaré yo a decirte, cuando llegues a tu casa, y hagas lo que te mando, y mañana te levantes y comiences a leer la Biblia y comiences a buscarme en oración, yo comenzaré a decirte lo que tienes que hacer. Dios nos revela escalón por escalón. Dios no nos puede echar luz en los próximos escalones hasta que no hayamos subido el escalón donde debemos estar. Si no hemos subido, si no hemos hecho la voluntad de Dios el día de ayer, en lo que sabíamos que era la voluntad de Dios, no esperes que Dios te ilumine y te revele qué quieres o qué tienes que hacer en la próxima semana, o con quién te vas a casar, o a qué escuela vas a estudiar, si no has hecho la voluntad de Dios ayer, lo que Él te ha mandado. Ve a la ciudad, allí te diré lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquí encontramos que en el momento de la conversión comenzamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas en este mundo. El momento de la conversión, ya el mundo no lo vemos con nuestros ojos normales. Ya no vemos las discotecas con esa sensualidad e inmoralidad con que nos atraían antes. A las mujeres ya no las podemos ver con esos ojos de codicia y de lujuria con que las veíamos antes de ser convertidos. Ahora comenzamos a ser revelado en nuestra alma un mundo espiritual de dulzura, de paz, de tranquilidad, de seguridad, de confianza. Y mientras caminamos con esa ceguera del mundo, comenzamos a recibir instrucciones de la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice el versículo 9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora nosotros encontramos el tercer paso o el tercer factor de una conversión. Ahí estaba Pablo en un shock traumático. No entendía muchas cosas, lo único que sabía era algo, y eso bastaba. Se encontró con Jesús. Yo recuerdo en mi conversión en 1974, cuando también de una forma inesperada, repentina, caí al suelo. No tuve esa visión de Cristo, pocos hemos tenido una cosa tan espectacular, pero un momento en mi vida que llegué y me di cuenta cuál era mi vida, a dónde iba, lo necio que había sido, lo rebelde, lo orgulloso, lo falso, lo vano, etcétera, etcétera. Y Jesús me decía, sígueme, y en ese estado de shock traumático, sin poder ni siquiera reponerme, comenzaban a los 3 o 4 días mis amigos a decirme, oye, pero que ya traes una Biblia, ¿qué te pasa? ¿Que ya no vienes con nosotros? Y yo recuerdo diciéndoles, no les puedo dar respuestas, no sé muchas cosas, no me explico muchas cosas, pero una cosa les digo, me he encontrado con Jesús. Jesús vive. Yeshua Hai, Jesús vive. Él es real. Es lo único que podía decirles yo. ¿Quieres saber más? Acompáñame, te llevo con mi maestro de la Biblia, con mi maestro de teología. Ven, acompáñame a la reunión donde se reúnen los cristianos. Ahí estudiamos la Biblia y estamos comenzando a descubrir más y más de ese Cristo resucitado que transformó la historia. Pero Pablo no sabía nada exactamente igual, más que estaba ciego, sin ver, sin comer y sin beber. Y ahí pasamos al tercer paso o al tercer factor de una conversión. Pablo impacta a una tercera persona con su conversión. Versículo 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías es impactado, pero con temor. Ananías sabía quién era Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. ¿Quién no lo conocía? En toda la sinagoga estaba su foto de Saulo. Todos los cristianos sabían que era un hombre despiadado, desalmado, que martirizaba, que era un sádico, que era un asesino, que era un hombre que merecía la muerte, que desde nuestra perspectiva podríamos decir es que el Mocho Orejas no merece ni que se convierta. Al Capone no merece ni que se convierta. Hitler es lo peor, que lo manden al infierno. Esa es nuestra perspectiva, pero la Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y que allá arriba el que está gobernando el universo es grande, grande, grande en la misericordia. Y Dios escogió a ese Pablo, como leímos en Timoteo, a propósito, como dijo Pablo, para mostrar en mí, el primero, la misericordia de Dios. En otras palabras, si tú te crees tan malo, tan malo, tan malo,
o tan mala, tan mala, tan mala, o tú consideras que tu cuñado, o tu esposo, o tu suegro, o tu padrastro no son dignos más que del infierno de lo malo que han hecho en su vida. Si tú tienes alguna persona en la vida que la ves en la televisión y es un asesino y dices, ese merece lo peor, tú en ese momento no estás hablando como un hijo o como una hija de Dios, porque tú que eras también antes de tu conversión. Te decían María de Fátima, o eras primo de Judas Tadeo, o eras una perita en dulce, por eso palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo a morir por los peores pecadores, por las peores mujeres, por los más endemoniados, por los más asesinos, por los más sádicos, por los que han abortado 20 niños, por los que mataron a su abuelita, a su papá y a su tío, por los que han robado, por los que han asesinado, por las prostitutas, por las lesbianas, por los homosexuales. Él vino a morir por los pecadores. Y hay esperanza en esta noche para ustedes que nos ven por la televisión. Hay esperanza para tus pecados. No importa. Sangre del Hijo de Dios hay perdón de pecados. Esto se llama gracia. Una palabra que no es de esta tierra. Una palabra que no aparece en los diccionarios Larousse ni en la enciclopedia británica. Una palabra que los etimólogos no pueden definir ni descifrar. Gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué había hecho Pablo para que Cristo se le apareciera? Díganme. ¿Qué había hecho? Todo su pasado eran maldades, perversiones de lo peor. ¿Qué había hecho Pablo para que de repente Jesús le dijera, ay Pablito, ahora sí, como ya te fuiste, como ya repartiste tu dinero, como ya construiste 3 asilos para los niños pobres, como ya hiciste un convento para las monjitas, como ahora sí fuiste muy buen esposo, ahora sí, mi Pablito chulo, te me vas al cielo y aquí están tus indulgencias y te puedes pasar con el pasaporte a la otra vida? No había hecho Pablo una sola obra buena. El ladrón que moría junto a la cruz de Cristo, díganme, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Borracho, parrandero y jugador, secuestrador, asesino, ahí en la víspera de su muerte, en la antesala del tribunal cósmico de Dios, en el momento de expirar, en ese momento se voltea y le dice al hombre crucificado en medio, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús se voltea y le dice, bautízate primero. Mira, quiero decirte que tan fácil. Bájese y váyase de rodillas de aquí al monte Sión y de vuelta. Eso le dijo Cristo. Ese hombre no pudo bajarse la cruz y hacer penitencia, ni hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque él nunca, ni yo ni tú, nadie puede pagar por lo que hicimos. El hombre que moría en la cruz le estaba diciendo, no tienes que bajarte, no tienes que hacer nada, porque aunque hicieras durante 15 años, no podrías comprar la salvación. Yo te la regalo. Al haberme dicho que me acuerde de ti, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia. Y como nosotros no conocemos eso, los que estaban abajo en la cruz se han de ver enojado. Pero qué fácil se la puso. Nosotros que somos maestros de la religión, yo que he sido siempre fiel a mi esposo, yo que siempre he sido una buena dama, yo que no soy como las prostitutas feas, cochinas, groseras ahí de la colonia de Santa Julia, yo que nunca he robado, y a este sinvergüenza, chingüengüenchón, ¿lo perdonas? Nada más porque sí, así es, nada más porque sí, pero ese sí es la sangre de Jesús. Para nosotros fue gratis, pero le costó la vida al Hijo de Dios. Ananías recibe una orden. Ve ahora y busca a ese hombre. Dice el versículo 15 al 16, el versículo 13. Ananías le responde y le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Oh Dios, mándame a cualquiera, pero no me mandes a ese Saulo de Tarso. ¿Qué no sabes quién es, Señor? Y aún aquí, versículo 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes
para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías se rehúsa ante la orden y le dice, no, Señor, un espíritu de temor se apodera de Ananías, y él dice, Señor, este hombre es conocido por perseguir y encarcelar cristianos. Habiendo sido anteriormente un hombre blasfemo, injuriador, perseguidor y violador de la ley, ahora Pablo era un instrumento escogido. Alguien en quien Dios se fijaba sin que él lo mereciera. ¿Qué ejemplo más maravilloso de un cambio radical de una persona? Qué maravillosa es la gracia de Dios. Si no hubiera sido por mi Señor, mi alma se hubiera perdido. Sería como el ave tirada en el suelo. ¿Dónde estaríamos todos nosotros que escuchamos este mensaje si no hubiera sido por la gracia de Dios? ¿Quién puede de los que escuchan este mensaje decir, gracias por salvarme, Señor, porque hice muchas cosas buenas y por esas cosas buenas me salvaste? ¿Quién? Todos decimos en esta noche, gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mi pecador. En la carta a Tito, capítulo 3, se describe claramente este pensamiento. Dice Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así se describe la condición humana. Vean ustedes el versículo que sigue. Pero, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es. Muchos de ustedes, dice Pablo a los Corintios capítulo 6, muchos de ustedes eran homosexuales, muchos de ustedes eran lesbianas, muchos de ustedes eran ladrones, muchos de ustedes eran adúlteros, muchos de ustedes eran fornicarios, borrachos, llenos de odio y llenos de rencor y confundidos, sin rumbo y sin dirección en esta vida. Pero un momento, un día, inesperadamente, de una forma repentina, Dios te habla, Dios te dice en la palabra, vuélvete a mí, yo pagué por ti en esa cruz, cree en mi sangre derramada y yo puedo radicalmente, ahora que salgas por esa puerta, ya no vas a ir por ese camino. Hoy, en esta noche, comenzarás una dirección contraria a la vida que llegabas antes de entrar a esta conferencia. Esa es la gracia de Dios. Y tú vas a ir por la calle ahorita y por Gustavo vas caminando, o en tu metro, en tu camión, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me hablaste a mí tan tremendamente esta noche? ¿Por qué esta noche ya no voy a poder dormir? ¿Por qué esta noche ahora mi conciencia me redarguye y me da testimonio que es verdad? He pecado, soy pecador y la paga del pecado es la muerte y ya no puedo vivir. Oh Dios, tal vez le vas a volver a decir al camión, ten misericordia de mí. Señor, salva mi alma. Salva mi alma. Ya no quiero vivir como he vivido. El apóstol Pablo, regresamos a 1 de Timoteo, dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo le da gracias a Dios que después de su conversión, Dios hizo su parte. Pablo le dijo y se rindió: Señor, ya no puedo luchar contra ti, ya no puedo seguir con este estilo de vida. Ahora tú, Señor, dime qué quieres que haga. Y Dios, cuando nosotros hacemos nuestra parte de decirle: Señor, creo en tu Hijo, ayúdame, ten misericordia de mí, Dios entonces desde el cielo envía su Espíritu, que es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para fortalecernos y para poder hacer su voluntad. Tú nunca podrás, ni yo podré jamás, dejar el vicio, las tentaciones. Es Dios, la gracia de Dios operando a través de nosotros. Dice en 1 Corintios 15:10, pero la gracia de Dios en mí no ha sido en vano, escribió Pablo, porque lo que soy es por la gracia de Dios. Lo que hago es por la gracia de Dios, y todo se lo debo a la gracia de Dios. Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pecadores, en esta noche Dios les habla. Ustedes que nos ven por la televisión, Dios te habla en esta noche. Dios quiere tener misericordia de ti. Dios te quiere perdonar. Dios quiere transformar radicalmente tu vida. Dios quiere que ya no sigas caminando, pero tú tienes que reconocer que tú no puedes dejar de pecar. Yo no podía dejar el alcohol, yo no podía dejar las mujeres, yo no podía dejar la vanidad. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana pecaminosa, pero Dios interviene en nuestra vida milagrosamente, repentinamente, y efectúa dentro de nosotros un milagro. La conversión es un milagro. Yo recuerdo todavía 4 o 5 años después de mi conversión, mis antiguos amigos me veían y me decían: no es posible, Armando tiene que estar planeando algo. No es verdad. Es un tranza, no puede seguir así. Es otra filosofía que él abrazó. La gente te dice a ti: ay, sí, chiquita, tú ya no te vas con tu novio, ¿verdad? Pues mira, antes con cuántos te acostaste, antes. Pero ya hemos sido alabados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido purificados por la sangre y por el Espíritu de Dios. Para que tengamos una vida diferente a la que vivíamos antes y para que la gente a nuestro alrededor pueda darse cuenta que verdaderamente palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que si tus pecados fueran en esta noche como el carbón, y tú crees que no hay ya perdón de ti, crees que no hay esperanza en tu vida, te tengo buenas noticias. De tal manera te ama Dios que dio a su Hijo Jesucristo. Para que si tú en esta noche crees en Él, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Dios te ama tanto que Él entregó su vida por ti en una cruz. Y Dios te promete en esta noche cambiar el rumbo y darle a tu vida el propósito y el significado que nunca has tenido ni creías que existía porque no creías en los milagros. El apóstol Pablo acaba diciendo en el versículo 17 de 1 de Timoteo 1, por tanto, al Rey de los siglos. Dios es el Dios ni final. Él es el soberano, el Rey de los siglos. Al Dios inmortal, el Dios que existe en el universo, no es afectado por las leyes físicas que nos afectan a nosotros. Tú y yo estamos en un estado de continua descomposición. Todo se oxida, todo se echa a perder, envejecemos, todo se acaba, pero Él permanece por los siglos de los siglos. Él es el Dios inmortal. Al Dios invisible, ese Dios que los ojos humanos no lo pueden percibir, Él nos percibe y nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. La Biblia dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Esto significa que en estado embrionario, de alguna forma, tuvimos un encuentro con Dios. Y quedó en nuestro, fíjense ustedes, desde estado embrionario tuvimos o vimos a Dios, que quedó en nuestro ser, en nuestra mente, esa idea de Dios. Por eso todas las tribus, todas las religiones, todas las razas, a través de toda la historia, de una u otra forma, han tratado de buscar a ese Dios, pero equivocadamente. Adorando al sol, adorando a la luna, adorando
El hombre ha sido incorregiblemente religioso, pero no como decía el doctor Sigmund Freud. El hombre es religioso porque tiene temor a lo desconocido. Somos religiosos y buscamos algo que trascienda porque fuimos creados para la eternidad. Y la eternidad está arraigada en la imagen y semejanza que tú tienes en el alma dentro de tu ser. Al Dios único y sabio Dios. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. Si tú me dices, ¿crees en Dios? ¿En qué Dios crees? Te voy a contestar. Pero el Dios que tú sabes que existe, ese ser supremo que de alguna forma trasciende nuestras capacidades humanas, ese Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Ese Dios nos hablaba en Jesucristo, y en Jesucristo Él nos transmitía el amor tan profundo, eterno, con el cual nos ha amado desde que nosotros nacimos en esta vida. Pero nosotros no lo hemos podido entender, y muchos lo entenderán a partir de este momento. A ese Dios inmortal, invisible, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos nuestra cabeza. En esta noche, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dijo, no he venido por los que están sanos. Los sanos no necesitan un médico. He venido por los enfermos. Y tú en esta noche, amigo y amiga que nos escuchas, tienes que reconocer que tu alma está enferma. Y esta enfermedad la Biblia le llama pecado. Y la paga del pecado, el resultado de tu enfermedad es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios te ama. Aunque tú no lo quieras creer, Dios te ama. Y para convencerte de que te ama, en una cruz abrió sus brazos. Mas Él, herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, su Hijo Jesucristo murió en nuestro lugar. Dios quiere tener misericordia de ti en esta noche y te quiere perdonar, y Él te manda que te arrepientas, que reconozcas que es Él el que te está diciendo, yo soy Jesús. Venir a Jesús no es venir a una religión. Tú puedes tener una religión y no tener a Jesús. Venir a Jesús es venir a un hombre resucitado, a un ser, a una persona que vive, que se levantó a los 3 días de entre los muertos y que tiene el poder de la vida y de la muerte. Y que en esta noche te pide que le permitas revelarse a tu corazón, entrar a tu vida, y tú solo tienes que decirle en esta noche, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí desde tu lugar, invita a Cristo a tu vida con estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta noche creo con todo mi corazón que tu Hijo Jesucristo bajó a este mundo a morir en una cruz para pagar por todos mis pecados. Te doy las gracias porque yo nunca hubiera podido pagar
con nada que hubiera hecho, todas mis maldades y todos mis pecados. Gracias por regalarme la salvación, no por mis obras ni mis justicias, sino por tu gracia, Señor, y misericordia. Me arrepiento de toda mi vida pasada y te pido, Señor Jesús, que en este instante entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy las gracias porque en este momento estoy experimentando una conversión. Ahora me vuelvo de las tinieblas hacia ti, Jesús, de mis pecados a la santidad, de mi vida donde yo gobernaba, ahora me someto a tu voluntad, pidiéndote que me reveles y me digas qué tipo de instrumento vas a hacer de mi vida, porque solo quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.